autoridades, distinguidos invitados, docentes, jóvenes estudiantes, damas y caballeros, muy buenos días. Esta mañana nos encontramos para participar en las actividades del 43º aniversario de la Facultad de Derecho Tijuana, la máxima casa de estudios del estado de Baja California, y en el marco de las actividades del 5º ciclo de conferencias sobre el Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos. En la conferencia denominada Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes en el contexto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, nos acompañan las siguientes personalidades: el maestro Luis Sandoval Figueroa, director de la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, a quien le pido un fuerte aplauso. La doctora Laura Camarillo Ovea, coordinadora de posgrado de la Facultad de Derecho Tijuana. Y nuestra invitada de honor, la doctora Elisa Ortega, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sin más preámbulos, voy a continuar con la lectura de la reseña curricular de nuestra invitada, la doctora Elisa. La doctora Elisa, como comentaba, es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es doctora en Derecho y maestra en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene un postdoctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Chile y en la Universidad de Warwick. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son Derecho y Migración, Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes, Asilo y Refugiados, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Estudios Críticos del Derecho y Derecho Internacional Público. Tiene diversas publicaciones sobre sus líneas de investigación. Su libro más reciente, de 2017, se titula Estándares para niñas, niños y adolescentes migrantes y obligaciones del Estado frente a ellos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, editado por la UNAM y la CNDH. Coordina el Diplomado en Migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde 2006 y coordina la línea institucional de investigación de migración, movilidades y derechos del instituto. Es un honor, doctora, tenerla aquí con nosotros. Le doy el uso de la voz. Bueno, pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradezco la invitación, me siento muy honrada estar aquí el día de hoy con todos ustedes en esta semana de Derecho. Agradezco al maestro Sandoval y a la doctora Camarillo por la deferencia en esta invitación. Bueno, pues el día de hoy yo les voy a hablar sobre qué estándares tenemos en Derecho Internacional en materia de niñez migrante y también las obligaciones que surgen en este sentido para los estados frente a estas personas. Siguiente, por favor. Bueno, mi exposición la voy a dividir en 6 partes. La primera, vamos a abordar los conceptos básicos que tenemos en materia de niñez migrante. El primero de ellos es cuando hablamos sobre la población objetivo. En este caso son niños, niñas y adolescentes. Voy a hacer una precisión al respecto porque es muy común que en nuestro ámbito como abogadas, como abogados usemos el término menores, porque así está construida toda nuestra legislación. Sin embargo, como estamos hablando en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo recomendable es usar el término niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, porque así lo define la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989, que es nuestro estándar base para cuando hablamos en materia de derechos de niños. Esta es la convención o tratado internacional más ratificado a nivel mundial. Solo hay un estado que no lo ha ratificado formalmente, si bien sí estuvo presente en su promulgación, y ya se imaginarán qué países, es Estados Unidos, ¿no? Pero tiene una aceptación universal, es decir, nos marca los estándares a seguir cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes y los derechos que tienen, los derechos humanos que tienen. Entonces, bueno, la convención nos define en el artículo primero
que es niño todo ser humano menor de 18 años de edad. La convención en realidad no habla de niñas o de adolescentes, pero porque no está redactada en español inicialmente, ¿no? Está redactada en inglés. Pero nuestra legislación en México, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ya adopta este enfoque y no solamente al usar el término niños, que ya se usaba anteriormente, sino adopta el término en perspectiva de género al hablar de niñas y también en materia de la etapa en que se encuentran estas personas de desarrollo entre 0 y 18 años. Es decir, la Ley General de Niños habla de niños y niñas como aquellas personas que son menores de 12 años de edad y adolescentes aquellas que se encuentran entre 12 y 18 años. Entonces, bueno, lo aconsejable cuando estamos hablando en esta materia de derecho internacional público y de derechos humanos, pues bueno, es usar el término niños, niñas y adolescentes según sea el caso. ¿Por qué no usamos el término menores? En primer lugar, el término menor de edad, varía dependiendo cada país y su legislación civil, ¿no? No es lo mismo cómo define el Código Civil de Irán a una persona menor de edad que el Código Civil de Costa Rica, que el Código Civil español, etc. Entonces, bueno, no hay una uniformidad en el criterio. En cambio, cuando hablamos de niños, acogiéndonos a lo que señala la Convención sobre los Derechos del Niño, pues sabemos que son todas aquellas personas que tienen hasta 18 años de edad. Por otro lado, cuando hablamos de una persona menor o de algo menor, lo primero que pensamos es como algo chiquito, como algo poquito, como algo limitado, como algo que no tiene mucha importancia o gran importancia. Entonces, bueno, es una descripción limitada de las personas que tienen menos de 18 años de edad. Y esto viene a colación de que anteriormente se consideraba a los niños, a las niñas y a los adolescentes solamente como objetos de protección y no como sujetos plenos de derecho, respecto de los cuales los estados tienen una serie de obligaciones reforzadas o especiales precisamente por la edad. Pero eso no implica que no sean personas en todo el sentido de la palabra. Entonces, bueno, usar el término menor conlleva el riesgo de excluirlos de ciertos programas que pueden ser protectores, por ejemplo, hasta para las personas de 18 años, pero si la legislación civil, por ejemplo, contempla que son menores de edad los niños hasta 12 años, pues bueno, ¿qué pasa con esta población, con los jóvenes, ¿no? Etcétera. Otro término relevante cuando estamos hablando de niñas migrantes es el que hace referencia a la condición migratoria. Todos conocemos diversos términos que se usan para hacer referencia a esto, como por ejemplo indocumentados, ilegales, que es el término más usado en Estados Unidos, y no solamente por políticos del ala republicana, ¿no? Pero también en medios de comunicación, incluso por la academia. Si ustedes hacen una búsqueda van a ver que el término ilegal es el más usado en distintos ámbitos. También se usa, por ejemplo en Europa, el término clandestinos. ¿Cuál es el problema de estos tres términos? Pues bueno, que tienen una connotación negativa, ¿no? Y estamos hablando de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Ahorita, más adelante vamos a ver por qué. El término ilegal es en el único en el que nos vamos a detener porque es muy relevante, sobre todo si somos abogados y abogadas. ¿Qué es lo que calificamos como ilegal? ¿A la persona o el acto que se comete? ¿Ustedes qué creen? El acto, por ahí dijeron el acto. Exactamente, es el acto que se comete lo que se denomina como ilegal si nos estamos moviendo dentro del ámbito del derecho penal. Pero si nos estamos moviendo dentro del ámbito del derecho administrativo, pues bueno, se tipifica o se denomina como una infracción administrativa, ¿no? Algo característico de los regímenes totalitarios como el nazista era que se tenía un derecho penal que derivaba de la persona y no del acto. Entonces las personas en efecto eran ilegales. Las personas judías eran ilegales por el hecho de ser judías. Pero estamos en principio y en teoría, y así debe ser en un Estado democrático y constitucional de derecho, donde tenemos un derecho penal que se deriva del acto que se comete. Entonces el acto es lo que se denomina como ilegal. Las personas nunca son ilegales, ¿de acuerdo? Ahora bien, en México la migración irregular está destipificada, es decir, no está dentro del ámbito del derecho penal desde el año 2008, en la letra de la ley.
no digo yo en la praxis, porque hay sin duda alguna, hay muchas discordancias entre lo que dice la letra de la ley y la práctica, ¿no? Pero en nuestro ámbito, en México, pues de entrada estamos hablando en el ámbito del derecho administrativo, no del penal. Entonces no podemos hablar de personas ilegales. Y esto es muy, muy importante, especialmente en estos momentos donde hemos tenido estos movimientos migratorios forzados de Centroamérica, ¿no? Y de pronto empiezan a saltar estos sentimientos racistas, xenófobos, también por parte de la población mexicana. Entonces, literal es, como dice el eslogan, ningún ser humano es ilegal. Adelante, por favor. Otro término importante cuando hablamos de niñez migrante es el que hace referencia a la privación de la libertad. En las diversas legislaciones nacionales se usan muchos términos que más bien son eufemismos, es decir, son construcciones discursivas que intentan generar una reacción ante un hecho o fenómeno que sería de otro modo si fuera denominado de distinta forma. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, estamos denominando algo de una forma más amable, más bonita de lo que realmente es. En este caso estamos hablando de la privación de la libertad. Voy a poner ejemplos. En nuestra legislación migratoria en México usamos diversos términos para referirnos a la privación de la libertad. Por ejemplo, aseguramiento, presentación, alojamiento, internamiento, albergamiento, acomodamiento. Todos estos términos son para referirse a la privación de la libertad, pero en nuestra ley no se llama privación de la libertad. Entonces no se tienen las garantías que tienen las detenciones administrativas de acuerdo al artículo 21 de la Constitución. Es decir, hay ciertas garantías que tienen las personas que son detenidas administrativamente por infracciones administrativas, como lo es la migración irregular. Pero en nuestro ámbito no se denomina privación de la libertad, ni detenciones, ¿no? Se denominan todas estas, ¿no? Entonces, bueno, cuando estamos hablando de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, es importante que las nombremos de forma adecuada, porque las palabras impactan en la estereotipación, en la estigmatización y también en los derechos a los que tienen acceso estas poblaciones, sin contar las políticas migratorias, en este caso como estamos hablando de personas migrantes, o en la percepción que tienen las sociedades de acogida sobre estas personas. Es decir, si nosotros pensamos a los migrantes como personas ilegales, entonces estamos pensando que vienen a hacer daño, que vienen a robarnos, que vienen a quitarnos el empleo. Lo mismo que piensan en Estados Unidos de las personas mexicanas, ¿no? Que están en situación migratoria irregular. Entonces, tenemos que hablar de forma adecuada con los términos correctos. Y de nueva cuenta, esto impacta en materia de derechos. Este es el ejemplo más claro, el de la privación de la libertad. Si no lo denominamos como es, pues entonces no tenemos las garantías que debería tener, en este caso, una detención administrativa, ¿no? Ahora bien, ¿de quiénes estamos hablando cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes migrantes? Pues bueno, lo primero que hay que señalar es que los niños migrantes, pues bueno, constituyen un grupo muy grande, muy diverso y en diversas condiciones de vulnerabilidad. Por un lado tenemos a aquellos que han ingresado al país de forma irregular o a los estados de acogida, solos o acompañados. Acompañados no solamente por su familia, puede ser también por amigos, por padrinos, por parientes, etc. También están aquellos niños cuyos permisos de residencia están expirados, aquellos niños que se encuentran en tránsito y que en ocasiones son víctimas de trata laboral o sexual. También tenemos aquellos niños que se encuentran solicitando asilo, normalmente detenidos, al menos en el contexto mexicano, si son interceptados en primer momento por el Instituto Nacional de Migración. O también tenemos aquellos niños que son privados de su libertad, aunque le llamen asegurados, presentados, albergados y demás. La realidad es que están privados de su libertad. Si nos acogemos al bien jurídico tutelado, ¿cuál sería? Pues la libertad, ¿no?, de las personas. Estos niños no pueden salir, ¿no?, están detenidos. Y en riesgo de deportación en albergues que pueden ser a puertas cerradas.
Entonces, bueno, estas son algunas de las categorías que tenemos dentro de los niños migrantes. Ahora, vamos a ver por qué decimos que están en condiciones de vulnerabilidad. No es que sean vulnerables per se, porque todos podemos ser vulnerables dependiendo del tipo de circunstancia en la que nos encontremos. Hablamos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. La primera razón es la edad, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de niños, de personas que están pues, todavía en proceso de adquirir todas sus capacidades, sus derechos, etcétera, ¿no? Necesitan protección. Por eso hay obligaciones reforzadas para los estados con respecto a los niños. Por otro lado, tenemos la situación de movilidad, que en muchos casos obedece a una migración forzada. Piensen en el caso de las personas que provienen de los países del norte de Centroamérica, ¿no? Son personas que vienen huyendo de un contexto generalizado de violencia, de pobreza, ¿no? De violencia institucional, etc. Entonces, bueno, estos son, por ejemplo, los movimientos forzados de personas. Entonces, la situación de movilidad, sin duda alguna, es una condición de vulnerabilidad. Cualquier persona que ha viajado a un país, por ejemplo, donde no habla el idioma, donde no conoce las leyes, simplemente para un tema de estudio, pues bueno, ya te sientes como no tan seguro como cuando estás en un país, en tu ámbito. Ahora piensa en estos movimientos forzados de personas donde muchas veces no traen ni documentación, no traen dinero, vienen huyendo de amenazas contra su vida, contra su seguridad, etc. Entonces, esta es la segunda causa de vulnerabilidad. La tercera es la condición migratoria. En el contexto actual tenemos movimientos de migración forzada muy importantes, ¿no? O sea, los ejemplos sobran, ¿no? Aquí en Tijuana, pues bueno, lo han visto de primera mano con el caso de las personas haitianas, ¿no? Pero hace 2 semanas tenemos la caravana de personas de Centroamérica. Entonces, ejemplos sobran y hay vastos y variados. También hay migración forzada mexicana a otros países, como Estados Unidos. Piensen en el contexto de la guerra contra el narco, pues bueno, hubo muchas personas que dejaron sus lugares de origen y pidieron asilo, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, bueno, los movimientos forzados de personas lo que orillan es que no siempre las personas tienen pues, la documentación adecuada para entrar a los países, ¿no? Por diversas razones. Entonces, la condición migratoria irregular es otra causa de vulnerabilidad. La irregularidad lo que hace es que las personas se muevan, digamos, como con un bajo perfil para que no sean interceptadas y deportadas, ¿no? a sus países de origen. Entonces es muy común que personas migrantes irregulares, pues bueno, tengan, pues digamos, rutinas muy marcadas, por ejemplo, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ¿no? Que no acudan, por ejemplo, a los centros de salud por miedo a ser detectados y deportados, ¿no? Que no inscriban a sus hijos a las escuelas, ¿no? Por temor a que las autoridades escolares los denuncien, etc., ¿no? Entonces, la condición migratoria irregular es sin duda una grave consecuencia de vulnerabilidad de las personas migrantes. También tenemos el género, ¿por qué? Porque no son las mismas circunstancias a las que se enfrentan y los mismos riesgos a los que se enfrentan las niñas que los niños, ni las jóvenes que los jóvenes. Y bueno, aquí tenemos que al menos tenemos 3 condiciones de vulnerabilidad: la situación de movilidad, la edad y la condición migratoria, en el caso de los niños migrantes. A esto, pues bueno, le podemos sumar diversas condiciones como el género, la etnia, por ejemplo, estamos hablando de migrantes indígenas, la identidad de género, la orientación sexual o alguna condición de discapacidad. Entonces, bueno, las vulnerabilidades las podemos ir sumando, ¿no? A esto podríamos sumar, por ejemplo, una niña embarazada, que no es raro, etc. Veamos causas generales de vulnerabilidad para niños, niñas y adolescentes migrantes. Muchas veces son deportados sin sus padres, sin adultos, ¿no? Esto es un shock muy fuerte para los niños, ¿no? Imagínense que ustedes, niños chiquitos, los separan de sus padres, ¿no? Esto es sin duda alguna una causa muy importante. La apatridia, ¿no?
¿no? Hay países en los que no se les da la nacionalidad si los padres son migrantes irregulares. Para esto va la siguiente orden ejecutiva de Donald Trump, no sé si oyeron la semana pasada, ¿no? Va para allá, ¿no? Porque hasta ahora los hijos de migrantes irregulares tienen la nacionalidad estadounidense, ¿no? En el caso específico del país del norte. Pero bueno, esto ha pasado en contextos, por ejemplo, como República Dominicana y los haitianos, ¿no? Donde en efecto se les niega la nacionalidad, a pesar de que ya República Dominicana ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto genera que los niños sean apátridas, lo cual pues es muy grave porque no tienen nacionalidad, y ustedes saben que todavía la mayor parte de derechos devienen del vínculo de la nacionalidad, ¿no? A pesar de lo que predique el derecho internacional de los derechos humanos, que todos somos iguales, ¿no? Y que sus bases sean la no discriminación y la dignidad de todas las personas. También es común que sean sujetos de violencia física, verbal, psicológica, institucional, laboral, doméstica. Que se trate como adultos a los adolescentes. Por ejemplo, se les calcula una edad mayor para quitarles precisamente las garantías y derechos a los que tendrían acceso si se les considerara como niños, es decir, hasta 18 años. Analfabetismo, baja escolarización, separación de sus padres en detención. Esto es algo también que lo hemos tenido como muy presente en los últimos meses. Recuerden todo el contexto de los niños migrantes separados de sus padres con Donald Trump en junio, ¿no? Cuando se pone fin a esta política de catch and release. No hay albergues, guarderías, estancias infantiles para niños, no hay medidas alternativas a la detención por lo general, hay violaciones de debido proceso en materia de asilo, violación de derechos sociales básicos como la educación y la salud, lo que yo les contaba hace rato, ¿no? Cómo las personas se les niega el acceso, ¿no? Por ejemplo, por la condición migratoria irregular, o las propias personas tienen miedo de acercarse a las instituciones educativas o de salud por temor a ser detectadas y deportadas. Todo esto genera sin duda alguna pues que niños, niñas y adolescentes pues tengan un desarrollo muy limitado por la restricción a estos derechos básicos. Ustedes saben que los derechos humanos son interdependientes, es decir, si violas uno, violas todos. ¿Qué pasa si violas el derecho a la salud o a la educación? ¿Qué otro derecho de primera importancia estarías violando? El derecho a la vida. O sea, ¿qué pasa si no tienes una atención médica adecuada? En última instancia acabas violando el derecho a la vida. Aquí tenemos algunas imágenes. Estas imágenes son de Frontera Sur y son de niños migrantes. ¿Qué es lo que ven? Participen. Creo que no se ve muy bien, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué alcanzan a ver? Trabajo infantil, trata sexual, pobreza, exactamente. Estas imágenes son de Frontera Sur, es digamos el día a día de niños migrantes en nuestro país, nada más para que se den una idea, ¿no? Ahora, pues bueno, ya vamos a entrar en materia después de esta introducción. Ya nos vamos a ir a la parte jurídica. Vamos a ver el marco jurídico internacional de protección de la niñez migrante. Aquí lo primero que habría que resaltar es que las bases del derecho internacional de los derechos humanos, como yo les decía hace un momento, son la no discriminación y la dignidad de la persona humana. O sea, esta es nuestra premisa inicial, ¿no? Con esta premisa, digamos, podríamos decir en primera instancia que todas las personas tienen todos los derechos, ¿no? Esa es la idea, muy general, y por supuesto con sus acotaciones y demás, pero es la idea general de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque todas las personas, por el solo hecho de ser personas humanas, pues bueno, tenemos derecho a protecciones básicas y mínimas por parte de los estados. Entonces, bueno, el marco jurídico protector por excelencia de los derechos de las personas migrantes es el derecho internacional, ¿no? En este caso, el derecho internacional de los derechos humanos.
En materia de derechos humanos, tenemos sistemas de derechos humanos y los podemos definir como un conjunto de órganos, documentos normativos que pueden ser vinculantes o no vinculantes, porque en derecho internacional tenemos, por ejemplo, los tratados internacionales que sí generan obligaciones jurídicas internacionales para los estados, pero también tenemos normas de soft law. Esas normas de derecho suave, de soft law, pues bueno, son como lineamientos, como guías, directrices para los estados, ¿no? También hay mecanismos mediante los cuales los estados, a través de organizaciones que pueden ser del sistema universal o de los sistemas regionales, buscan proteger y promover los derechos humanos de las personas en todo el mundo. Entonces, bueno, tenemos dos grandes categorías de sistemas de protección de derechos humanos. Por un lado tenemos el sistema universal, que es el que emana de Naciones Unidas, y por otro lado tenemos los sistemas regionales de derechos humanos. En el sistema universal tenemos, pues bueno, como base tenemos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del 10 de diciembre de 1948, no es un tratado internacional. Si nos pusiéramos muy estrictos podríamos decir que es soft law, pero la declaración es más que soft law. ¿No? Podríamos tener una clase entera sobre lo que significa la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero bueno, no es el punto el día de hoy, pero es la base del sistema universal de derechos humanos. Y tenemos 9 tratados principales en materia de derechos humanos que son temáticos, ¿no? Tenemos por un lado la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura, la Convención sobre los Derechos del Niño, que hablábamos hace un rato, la Convención sobre Trabajadores Migratorios, este es un tema relevante, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzosa. Estos son los 9 tratados principales en materia de derechos humanos del sistema universal. Como ven, para nuestro tema, en realidad si ustedes miran cada uno de los tratados podrán encontrar algo relativo a niños o a personas extranjeras, ¿no? Pero digamos que los más relevantes para el tema que nos ocupa el día de hoy son obviamente la Convención sobre los Derechos del Niño, que les decía yo que es el estándar en materia de niñez, y la Convención sobre Trabajadores Migratorios, que es el único tratado relativo a migración. Cada tratado, de los que vimos, pues tiene un órgano de vigilancia, ¿no? Entonces por eso hay un comité sobre los derechos del niño, el comité de derechos civiles y políticos, etc. Bueno, ahí lo puse nada más a modo de ejemplo. Estos son los órganos de vigilancia. También hay mecanismos, ¿no? Pero bueno, no los vamos a ver porque si no nos podemos quitar. Veamos los dos tratados principales. Por un lado tenemos la Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Como les decía, este es el único tratado de los 9 tratados principales de derechos humanos del sistema universal con vocación en la materia, ¿no? De hecho, tampoco es que haya un tratado internacional en el sistema interamericano. Entonces, la Convención de Trabajadores Migratorios es el único tratado de derechos humanos que aborda como tal el tema de las personas migrantes, y hay que señalar que lo aborda desde la fase económica porque está protegiendo a los trabajadores migrantes, es decir, no habla de todas las personas migrantes, habla específicamente de la migración en su faceta económica, ¿no? Es un tratado que sin duda alguna se queda corto respecto a los desafíos que tenemos, pues, en el contexto actual, piensen en las migraciones forzadas, pero bueno, ¿no? De lo rescatable es que, bueno, sí se aborda el tema de la migración. Esta convención, pues bueno, reconoce derechos a los trabajadores migrantes que el Estado de acogida debe procurar, por ejemplo, seguridad social, la posibilidad de formar sindicatos, el acceso a la justicia, entre otros. Debo decir que este tratado internacional en realidad repite derechos que ya están reconocidos a todas las personas, sean migrantes o no,
en otros tratados base del sistema universal, por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De hecho, de las críticas a la Convención de Trabajadores Migratorios es que restringe derechos universalmente reconocidos a todas las personas sin discriminación alguna en razón de la nacionalidad o de la condición migratoria. Y aquí, por ejemplo, esta convención, pues bueno, sí diferencia entre derechos para trabajadores regulares y trabajadores irregulares. Ahora, si bien la convención no cuenta con un apartado específico en materia de niñas migrantes, sí contempla como derecho de los trabajadores migrantes la unión familiar, que es un derecho muy importante cuando estamos hablando de niñas migrantes, ¿no? Porque este derecho sin duda alguna repercute en niños, niñas y adolescentes, y bueno, esto está establecido en el artículo 44.2 de la Convención, que señala: los Estados partes tomarán las medidas que estimen apropiadas y entren en la esfera de su competencia para facilitar la reunión de los trabajadores migratorios con sus cónyuges o con aquellas personas que mantengan con el trabajador migratorio una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, al igual que con sus hijos solteros menores de edad que estén a su cargo, es decir, niños, ¿no? Menores de 18 años. En el sistema universal también hay otro instrumento que es una declaración, es una norma de soft law, que se llama la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son nacionales del país en que viven. Si la Convención de Trabajadores Migratorios ya es criticada, ¿no?, por restringir derechos, bueno, esta declaración es, digamos, es sumamente criticada porque restringe muchísimo los derechos a los que podrían tener acceso las personas migrantes. Sin embargo, el artículo 5 señala: los extranjeros gozarán, con arreglo a la legislación nacional y con sujeción a las obligaciones internacionales, los siguientes derechos: el derecho a la protección contra las injerencias arbitrarias o ilegales en la intimidad, a la familia, que aquí es donde entra nuestro tema del día de hoy de niños, el hogar o la correspondencia. En el contexto actual, pues bueno, los movimientos migratorios se han diversificado. Ya no solamente hablamos de hombres que migran, ya hablamos de hombres, de mujeres que migran, no solamente acompañando a sus parejas, a sus esposos, novios, como lo quieran llamar, ¿no? Hablamos también de mujeres que toman la decisión de migrar y buscar una vida mejor o de huir, ¿no?, de determinados contextos. Pero también hablamos de niños, niñas y adolescentes que se deciden a viajar y a salir de sus países de origen, solos o acompañados, por lo que es necesario analizar los derechos de la niñez en el contexto de la migración. El segundo tratado del sistema universal, que es sumamente relevante para nuestro tema del día de hoy, pues es obviamente la Convención sobre los Derechos del Niño. Ya les decía yo que tiene aceptación universal, es el tratado más ratificado del mundo y tiene 4 principios fundamentales: la no discriminación, que pues bueno, digamos que está presente en todos los tratados de derechos humanos. Ustedes pueden ver que hay una cláusula de no discriminación. ¿Por qué? Porque la no discriminación es la base del derecho internacional de los derechos humanos. El interés superior del niño, el derecho a la participación y a ser oído, que es un derecho que toma muchísima relevancia cuando estamos hablando de niños migrantes. ¿Por qué? Porque son sometidos a diversos procedimientos administrativos, por ejemplo, de deportación, de asilo, etc. Y el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo de los niños. El órgano de vigilancia de este tratado, pues, es el Comité de los Derechos del Niño, que por un lado, pues bueno, es el órgano autorizado para interpretar lo que dice la Convención a través de observaciones generales, comentarios generales, como se suelen llamar. Y en la observación general número 6, el comité lo que ha dicho respecto a los derechos que están establecidos en la Convención es que estos derechos se aplican a todos los niños, sin excluir solicitantes de asilo, refugiados y niños migrantes. Esto con independencia de si son de su nacionalidad o apatridia y su situación en términos de inmigración, es decir, no importa si son niños migrantes irregulares.
el primer principio relevante de esta convención es el de no discriminación. Este está en el artículo 2 y lo que dice es que el principio de no discriminación es aplicable independientemente del estatus migratorio. Por lo que cualquier ley, política de actuación o decisión adoptada por un Estado que afecte a los niños migrantes en situación irregular debe cumplir con este principio en todo momento. El principio del interés superior del niño, a lo que se refiere es que los estados, antes de tomar cualquier decisión que afecte a un niño, deben evaluar de forma exhaustiva su identidad, incluida su nacionalidad y bagaje educativo, étnico, cultural y lingüístico, así como cualquier vulnerabilidad específica o necesidad de protección que pudieran tener. Al respecto, también el artículo 9 lo que nos dice es que los niños migrantes solamente pueden ser separados de sus padres, los niños, perdón, no los niños migrantes, porque está hablando en general la convención, solamente cuando es imprescindible para proteger este interés superior de los niños. Es decir, si el padre o la madre, por ejemplo, ¿no?, ha cometido algún delito, pues bueno, en aras de proteger este interés superior, sí se puede separar a los niños de sus progenitores. Pero de otro modo, la separación de padres e hijos no es algo que el derecho internacional acepta, ¿no? Solamente cuando sea estrictamente necesario para proteger a los niños, su interés superior. Y bueno, el Comité sobre los Derechos del Niño lo que ha dicho para complementar esta disposición es que la limitación general de la inmigración no puede prevalecer sobre el interés superior del niño. Es decir, si un niño, si los padres están en situación migratoria irregular, no por eso vas a separarlo del niño, ¿no? Que puede estar, por ejemplo, puede ser un migrante irregular en el caso de Estados Unidos, ¿no?, que haya nacido ahí. Que es algo que pasa todos los días, ¿no?, la separación de padres e hijos. El tercer principio de la Convención es el derecho de participación y ser escuchado, que está establecido en el artículo 12, y señala que los estados deben garantizar que los procedimientos de migración se interpreten siempre de forma competente y accesible para los niños. No les podemos hablar con el mismo lenguaje con el que hablamos los adultos. Tiene que ser traducido en un lenguaje accesible, entendible para ellos. Y, pues bueno, niños, niñas y adolescentes deben estar bien informados de los procedimientos y los posibles resultados y la forma en que estos podrían afectarles. Y el último derecho, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. Los estados deben garantizar que todos los niños bajo su jurisdicción crezcan y se desarrollen saludablemente. Esto iría en principio en contra de medidas comunes que los estados adoptan en contra de los migrantes irregulares y que muchas veces no diferencian si son niños o adultos, ¿no? O sea, en general las políticas migratorias de control pues de los movimientos migrantes irregulares pues incluyen la detención y la expulsión o deportación. No discriminan si son niños o adultos. En este sentido, de acuerdo al derecho internacional público, tenemos que las sanciones normalmente aplicables a la migración irregular, detener y expulsar, pues no son aplicables a los niños, cuando estamos hablando de niños. El derecho internacional público por lo que aboga es por la no detención de los niños en contexto de migración, ni tampoco por su expulsión, ¿no? Tenemos el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño que señala, la observación general número 10 del Comité sobre los Derechos del Niño, la opinión consultiva 21-2014 de la Corte Interamericana de Derechos del Niño, de Derechos Humanos, perdón. Y la expulsión solamente es aceptada si es en favor del interés superior del niño, es decir, si obedece a una lógica de proteger a los niños y no a una lógica de sancionar, en este caso, su condición migratoria irregular, ¿no? Lo que vemos en los contextos actuales es que los estados pues no siguen estos lineamientos de derecho internacional. La detención de los niños por razón de su condición migratoria pues contraviene sin duda alguna su interés superior. Las detenciones tienen diversos efectos muy negativos en los niños,
¿no? Esto también lo ha dicho el relator de los derechos del niño. Y bueno, ahora pasemos al ámbito regional, a los sistemas regionales de derechos humanos. Tenemos tres sistemas regionales de derechos humanos: el sistema interamericano de derechos humanos, el sistema africano y el sistema europeo. El sistema interamericano, pues bueno, tiene su base en la organización regional, que es la Organización de Estados Americanos, y las bases son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además tiene dos órganos de vigilancia: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El sistema africano, pues bueno, la Organización Regional de la Unión Africana, y tiene su base es la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. También tiene una comisión y una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en Tanzania. Y por último, el sistema europeo, ¿no? El Consejo de Europa es esta organización regional, y hay dos, bueno, la base en materia de derechos humanos nos la da el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y el órgano jurisdiccional es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene su base en Estrasburgo, Francia. Solamente nos vamos a ocupar del sistema interamericano porque es el que nos concierne, ¿no? al estar en México. Hay distintos estándares de protección en el sistema interamericano de derechos humanos. De entrada les digo que no tenemos ningún tratado en materia de niñez migrante, tal cual, pero hay todo un corpus juris muy extenso en materia de protección de niños migrantes, ¿no? Si hacemos una interpretación comprensiva, pues vamos a ver que hay un cuerpo muy rico de normas que protegen a los niños migrantes, ¿no? Desde la Carta Fundacional de este organismo regional de la OEA, pues bueno, tenemos una cláusula de no discriminación que incluye la nacionalidad dentro de los términos prohibidos para discriminar en los derechos fundamentales. Esto lo pueden ver en el artículo 3.1. El artículo 45 corrobora lo anterior al señalar que todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, que esto debo decir que solamente lo pueden ver en los instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos. No es lo mismo con los homólogos, por ejemplo, del sistema europeo. Pero en el sistema interamericano sí pueden ver la nacionalidad, ¿no? Desde el documento fundacional como razón prohibida de discriminación en materia de derechos humanos. Después tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual desliga la noción de los derechos esenciales del hombre de la de ciudadano. Esto también es algo muy relevante. ¿Cuál es la razón? Que estos derechos son inherentes a las personas por su humanidad, no por su pertenencia a un estado determinado. Y esto va obviamente de la mano con la idea del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Tenemos derechos humanos por ser personas, no por ser nacionales de un estado determinado, por tener cierto género, por tener cierta religión, etc., ¿no? La totalidad de los derechos consagrados en la Declaración está redactada de una forma incluyente, y esto no solamente es en la Declaración. Si ustedes miran los tratados de derechos humanos, pueden ver que todos están redactados así. Es decir, se usan palabras como todo ser humano tendrá derecho a todas las personas, toda persona, todo individuo. Así es como están redactados los instrumentos en materia de derechos humanos. Sin embargo, hay derechos cuyo ejercicio puede estar limitado a las personas extranjeras, por ejemplo, la libertad de residencia y circulación, y obviamente los derechos políticos. Ahora vayamos con la base del sistema interamericano de derechos humanos, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José. La Convención, desde el preámbulo, nos dice que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, siguiendo con lo que señala la Declaración, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos.
La cláusula de no discriminación no incluye como motivo prohibido de discriminación la nacionalidad, como si lo hace la declaración, ¿no? Este tratado que genera obligaciones jurídicas internacionales para los estados quita la nacionalidad, ¿no? Como motivo prohibido. Aunque sí señala el origen nacional, que bueno, es distinto, ¿no? Sin duda alguna no es lo mismo que la nacionalidad. Pero el artículo 1.2 dispone que para los efectos de la convención, persona es todo ser humano, es decir, ¿no? Aplica a todas las personas. Conceptualización que reafirma la idea de la universalidad de los derechos humanos y de la prohibición de discriminación con base en la nacionalidad. Además que, bueno, si ustedes miran la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues es una jurisprudencia muy protectora y muy progresista, debo decir, la verdad, de avanzada. Hay algunas excepciones en cuanto a la aplicación de la Convención a las personas extranjeras. La libertad de circulación se restringe a aquellas personas admitidas de modo legal en el estado de que se trate. Los extranjeros que se hallen legalmente en el territorio de un estado parte solo pueden ser expulsados de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley, y los derechos políticos de los que hablábamos hace rato, que se otorgan o confieren expresamente a las personas que son ciudadanas del estado. También hay restricciones en materia de los derechos de libertad de conciencia y de religión, de pensamiento y de expresión, de reunión, asociación. Si bien la Convención los reconoce a todas las personas, también sujeta su ejercicio a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, este concepto político indeterminado en el cual, como saben, pues todo puede caber, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. Estos motivos, como se sabe, son amplios y son usados frecuentemente para restringir los derechos de las personas extranjeras y más aún de aquellas que se encuentran en una situación migratoria irregular. En el sistema interamericano también tenemos pues un tratado internacional que aborda los derechos sociales, ¿no? La fecha en la que estos documentos, estos tratados internacionales fueron emitidos, pues bueno, en esos tiempos todavía se tenía presente esta dicotomía entre los derechos humanos, es decir, no hablábamos de interdependencia, no hablábamos de derechos sociales, de derechos políticos y civiles, ¿no? Y hablábamos de generaciones de derechos humanos. Actualmente, como les decía yo al inicio de mi exposición, pues hablamos de la interdependencia de los derechos humanos, ¿no? Y que todos son relevantes y no diferenciamos entre unos que son más importantes que otros. Pero bueno, entonces tenemos el Pacto de San Salvador, que es el tratado internacional en las Américas que aborda el tema de los derechos sociales. De nueva cuenta, la totalidad de derechos protegidos por el pacto están redactados de una forma incluyente, igual son para toda persona, todos los individuos, etc. O ninguna persona podrá ser excluida, etc. Y ninguno de estos derechos se hace diferencia entre nacionales y extranjeros o alguna diferenciación relativa a la condición migratoria de las personas. Hay excepciones. La libertad sindical, si bien se garantiza a todas las personas, permite que su ejercicio se sujete a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que sean propios de una sociedad democrática, etc. Pero ojo, la OIT, que es la organización regional, la organización internacional que protege los derechos de las personas trabajadoras, pues bueno, tiene un convenio relativo a la libertad sindical, el convenio número 87, que es de los más ratificados, ¿no? A nivel de derechos laborales, el cual señala que la libertad sindical es para todos los trabajadores, sin importar si son nacionales, extranjeros, regulares o irregulares. De hecho, hay 4 derechos laborales que están contenidos en convenios de la OIT que gozan de aceptación universal. Esos son los derechos que se suelen denominar derechos fundamentales en el trabajo, de acuerdo a una declaración del año 98 de la OIT sobre derechos fundamentales en el trabajo. La libertad sindical es uno de ellos. Y es por lo cual, pues bueno, la tenemos que entender que aplica para todas las personas.
También tenemos la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. ¿Qué nos dice el preámbulo de esta convención? Que los estados tienen la obligación de adoptar medidas en el ámbito nacional y regional para fomentar y estimular el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos y grupos sometidos a su jurisdicción, sin distinción alguna por condición de migrante, refugiado o desplazado, entre otros. Están reconociendo que obviamente la discriminación es una de las principales situaciones que aqueja a las personas migrantes, a las personas extranjeras, a las personas refugiadas, desplazadas. Así, esto en virtud de que en las Américas las víctimas de discriminación e intolerancia, así como sus formas agravadas, son entre otras, precisamente migrantes, refugiados, desplazados y sus familiares. En este sentido, el artículo 1.1 menciona que la discriminación puede estar basada, entre otros motivos, en nacionalidad, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado. Es decir, esta es una convención muy importante en materia de protección contra la discriminación de las personas migrantes. Como les decía, pues el sistema interamericano es muy rico en materia de estándares. Tenemos muchos otros instrumentos, solamente los voy a mencionar. Tenemos la Carta Democrática Interamericana, que señala que la protección de los derechos humanos de los migrantes es un factor que contribuye al fortalecimiento de la democracia. También está la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que protege a las personas de su extradición o devolución si existe la posibilidad de que sean víctimas de tortura. Esto cobra relevancia con las personas que salen viviendo de sus países, piensen en el contexto centroamericano, y cómo estos países, pues bueno, están permeados por el crimen organizado. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. La condición de migrantes de las mujeres es una causa para que sean especialmente vulnerables, situación que deberá ser considerada por los estados en sus acciones para erradicar la violencia contra la mujer. También está la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Convención sobre Desaparición Forzada, la sobre la Restitución Internacional de Menores, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, la Convención Interamericana para la Eliminación de las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador. Y seguro me faltó alguna, pero bueno, es muy amplio el corpus que tenemos en el sistema interamericano. Hay otras acciones. En el sistema interamericano tenemos resoluciones de la Asamblea General de la OEA en materia de trabajadores migrantes, hay una relatoría sobre derechos de los migrantes, un programa interamericano para la promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes, hay una comisión de asuntos migratorios y un programa de migración y desarrollo. Como pueden ver, hay diversas acciones y normativa que son atinentes en materia de migración y también de niños. ¿Cuáles son los órganos del sistema interamericano de derechos humanos? Por un lado tenemos a la Comisión, que se creó con funciones de promoción, pero ha evolucionado en arreglo a las necesidades hasta convertirse en un importante órgano donde se tramitan casos de derechos humanos. Asimismo, la Comisión realiza pues, labores de supervisión. Por otro lado, el órgano jurisdiccional, por excelencia, porque la comisión se podría llamar cuasi jurisdiccional, pero el órgano jurisdiccional por excelencia pues, es la Corte, que es un órgano jurisdiccional de origen convencional creado por el Pacto de San José, que puede juzgar a los estados por violaciones a normas de derechos humanos, puede determinar la responsabilidad de los mismos y tiene la capacidad de fijar una indemnización para las víctimas o sus sucesores. Hay una jurisprudencia muy vasta en materia de migración, tanto interna como internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta jurisprudencia no solamente es contenciosa, también está la faceta consultiva de la Corte. Tenemos al menos 40 casos contenciosos que abordan temas de nacionalidad, de derechos de los extranjeros,
personas desplazadas, debido a proceso migratorio, expulsión masiva, asilo, apatrida, derecho a la propiedad e igualdad y no discriminación. 40 casos, para que vean la gran actividad que tiene la Corte Interamericana. Y tenemos 5 opiniones consultivas que también son relevantes en la materia, la que habla sobre el asilo, que es de este año, es de mayo. Es de mayo, para que vean que es muy reciente. Derechos de niñas y niños migrantes, la 21, derechos de trabajadores migrantes indocumentados, que es la opinión 18, la de asistencia consular y de naturalización. Entonces, bueno, como pueden ver, es bastante rica la producción jurisprudencial que hay en la materia. Entonces, no es que el hecho que no haya un tratado internacional específico en materia de migración o de niñez migrante nos impida que haya muchísimas estándares para estas personas. Algunos ejemplos de casos contenciosos de personas migrantes como víctimas los podemos diferenciar dependiendo si las personas migrantes están en situación regular o irregular. Por ejemplo, solamente por ejemplo, porque ahorita les muestro otro cuadro donde ya están todos los casos, pero en situación irregular tenemos el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas contra la República Dominicana desde el año 2014. También tenemos el caso de las niñas Jamie y Josico contra la República Dominicana del año 2005. Son 2 casos muy relevantes. Si les interesa este tema, les recomiendo que les echen un ojo. Y también tenemos aquellos casos donde los migrantes están en situación regular, ¿no? Y son también víctimas. El caso Wong Ho-Win contra Perú y el caso de Richard Bernstein contra Perú, de 2015 y 2001 respectivamente. Acá hay un cuadro con todos los casos, pero pues no lo van a poder ver. Pero bueno, yo les comparto la presentación si les interesa ver cuáles son todos estos casos resueltos por la Corte, donde las víctimas son personas migrantes. Y como les decía yo anteriormente, pues bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene 2 funciones, una contenciosa y otra consultiva. La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy relevante en los últimos años para aclarar temas en materia de derechos de las personas migrantes. Esta faceta consultiva, pues bueno, viene siempre a petición de un Estado aparte del sistema para que se pronuncie respecto a cierto tema. La primera opinión consultiva relevante para nuestro tema del día de hoy es la opinión consultiva 16/99, que habla sobre el derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. Aquí, ¿qué dijo la Corte? La Corte dijo que el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares del año de 1963 reconoce al detenido extranjero derechos individuales, entre ellos el derecho a la información sobre la asistencia consular, a los cuales corresponden deberes correlativos a cargo del Estado. Esta opinión consultiva es muy relevante porque no sé si han oído hablar ustedes del caso Avena. El caso Avena, ¿no? Contra Estados Unidos. Este es un caso que se llevó en el sistema universal. Fue un caso que llegó a la Corte Internacional de Justicia a propósito de que en la primera parte del sexenio de Vicente Fox, cuando Jorge Castañeda era canciller, se hizo la revisión de los casos de los mexicanos condenados a pena de muerte en Estados Unidos. Encontraron que había más de 50 mexicanos condenados a pena de muerte y violaciones al debido proceso, ¿no? La violación era que no se había avisado a su consulado que estas personas estaban en problemas legales y obviamente no recibieron la ayuda consular que quizá de haberla recibido otro hubiera sido el resultado del proceso y no hubieran estado condenados a pena de muerte, ¿no? El proceso, como les digo, se llevó ante la Corte Internacional de Justicia porque México lo que alegó fue violaciones precisamente a la Convención de Viena sobre relaciones consulares, a este derecho establecido en el artículo 36, que luego la Corte Interamericana nos aclara que es un derecho individual,
¿no? Y que es un derecho de todas las personas extranjeras detenidas, siempre y cuando, obviamente, los estados, tanto el de acogida como el de la nacionalidad de la persona, hayan suscrito la convención y hayan, en este caso, aceptado la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir las controversias. Deben saber que el derecho internacional actúa a través de la voluntad de los estados, entonces los estados tienen que expresar su voluntad, en este caso, pues, de que las diferencias sean dirimidas por la Corte Internacional de Justicia. De hecho, después de esta demanda de México,